En voz alta relatos presenta Policías y ladrones, de Andrea Camilleri. Un caso del comisario Montalbano. Este relato breve pertenece al libro de narraciones cortas llamado Un mes con Montalbano, protagonizado por el comisario del mismo nombre y creado por el escritor siciliano Andrea Camilleri. Durante 40 años, Andrea Camilleri fue guionista y director de teatro y televisión. A día de hoy, y tras su muerte en julio de 2019, se le considera el escritor más popular de Italia y uno de los autores más leídos de Europa gracias a la serie de Salvo Montalbano, el entrañable comisario siciliano. Taniné, la esposa del periodista de televisión Niccolò Zito, uno de los pocos amigos del comisario Montalbano, era una mujer que cocinaba por instinto, es decir, que los platos que preparaba delante de los fogones no respondían a unas determinadas reglas culinarias, sino que eran el resultado improvisado de su mudable carácter. «Hoy con mucho gusto te invitaría a casa a comer con nosotros», le decía a veces Niccolò a Montalbano, «pero creo que no sería oportuno». Eso significaba que a Taniné algo se le había torcido y la pasta había salido recocida o cruda, la carne insípida o salada hasta el amargor, la salsa de tal guisa que eran preferibles 3 años de condena, uno de ellos en la celda de aislamiento. Pero cuando acertaba, cuando todo iba por el camino correcto, ¡qué maravilla! Era una hermosa mujer entrada en la treintena, de carnes morenas y llenas que inspiraban a los hombres pensamientos vulgarmente terrenales. Cierto día, que Taniné lo invitó a hacerle compañía en la cocina, donde nunca admitía extraños, Montalbano observó atónito que la mujer que preparaba el condimento para la pasta comenzaba a perder peso, a transformarse en una especie de bailarina que, absorta, oscilaba con gestos ligeros de un fogón a otro. Por primera y última vez, al mirarla, había pensado en los ángeles. «Esperemos que Taniné no me estropee el día», se dijo el comisario mientras conducía hacia Canatello, porque referente a los cambios de humor no estaba para bromas. Lo primero que hacía por la mañana en cuanto se levantaba era asomarse por la ventana a mirar el cielo y el mar, que tenía a 2 pasos de su casa. Si los colores eran vivos y claros, así era su comportamiento durante el día. En caso contrario, las cosas iban mal para él y para todo aquel que se le ponía a tiro. Cada segundo domingo del mes de abril, Niccolò, Taniné y su hijo Francesco, que tenía 7 años, abrían oficialmente su casa de campo en Canatello, heredada del padre de Niccolò. Era ya una tradición que el primer invitado fuera Salvo Montalbano. Para llegar hasta allí, el comisario desafiaba cañadas, senderos de mulas, polvorientos caminos rurales que le blanqueaban el coche, en lugar de coger el camino más cómodo y rápido que lo hubiera dejado a 2 kilómetros de Canatello. Aprovechaba esos momentos para crearse una Sicilia ya desaparecida, dura y agreste, una llanura quemada, amarillo paja, interrumpida de vez en cuando por los dados blancos de las casuchas de los campesinos. Canatello era una tierra maldita. Nada que se sembrase o se plantase llegaba a enraizar. Solo las manchas de la retama, de los cohombros silvestres y las alcaparras daban un breve alivio de verdor. Era terreno de caza, eso sí, y de vez en cuando, detrás de un matorral de retama, saltaba veloz una liebre. Llegó cuando era casi la hora de comer. El perfume del postre, 12 cannoli gigantes que había comprado, inundaba el interior del coche y le abrió el apetito. En la puerta le esperaban todos, Niccolò sonriente, Francesco impaciente y Taniné con los ojos brillantes de alegría. Montalbano se tranquilizó. Quizás el día valdría la pena porque empezaba bien. Francesco apenas le dio tiempo de salir del coche y se puso a saltar a su alrededor. «¿Jugamos a policías y ladrones?»,
Su padre lo amonestó. No lo agobies, ya jugarás después de comer. Aquel día, Taniné había decidido exhibirse con un plato clamoroso que, quién sabe por qué, se llamaba mal de amores. Quién sabe, quizás aquella sopa de cerdo, con pulmón, hígado, bazo y carne magra, que se comía con rodajitas de pan tostado, tuviera relación con el mal de amores y no con el dolor de vientre. La disfrutaron en absoluto silencio. Hasta Francesco, de naturaleza un poco inquieta, esta vez no se movió, inmerso en el paraíso de sabores que su madre había orquestado. ¿Jugamos a policías y ladrones? La pregunta llegó, inevitable y urgente, en cuanto los mayores hubieron acabado de tomar café. Montalbano miró a su amigo Nicolò y pidió socorro con los ojos. En ese instante no habría podido correr detrás del pequeño. Tío Salvo se va a echar un sueñecito. Jugaréis después. Mira, dijo Montalbano, al ver que el pequeño se había enfadado. Hagamos una cosa. Dentro de 1 hora en punto me vienes a despertar y jugaremos todo el tiempo que quede. Nicolòcito recibió una llamada telefónica que lo obligó a volver a Montelusa para un asunto urgente en la televisión. Y Montalbano, antes de retirarse al cuarto de invitados, le dijo a su amigo que llevaría de vuelta al pueblo a Taniné y a su hijo. Apenas se desnudó, los ojos le pesaban, se echó y cayó en un sueño profundo. Le pareció que acababa de cerrar los ojos cuando Francesco fue a despertarlo, tirándole de un brazo mientras le decía: «Tío Salvo, ha pasado 1 hora. ¿Te traigo café?» Nicolò ya se había marchado. Taniné había ordenado la casa y ahora estaba leyendo una revista sentada en una mecedora. Francesco había desaparecido. Había salido a esconderse al campo. Montalbano abrió el coche. Sacó un viejo impermeable que guardaba para cualquier emergencia en la parte posterior. Se lo puso, anudó el cinturón, levantó el cuello para parecerse mejor a un investigador de las películas americanas y se dispuso a buscar al niño. Francesco, muy hábil en el arte de esconderse, disfrutaba fingiendo ser un ladrón perseguido por un comisario de verdad. La casa de Nicolò se levantaba en medio de 2 hectáreas de terreno sin cultivar, que a Montalbano le producía melancolía, porque en los límites de la propiedad había una casucha derrumbada, con medio tejado hundido, que subrayaba el estado de abandono de la tierra. Al parecer, el antiguo origen campesino del comisario se rebelaba contra aquella dejadez. Montalbano buscó a Francesco durante media hora y luego empezó a sentirse cansado, pues la sopa de cerdo y los 2 cannoli gigantes todavía no habían desaparecido del todo. Seguro que el pequeño estaba echado boca abajo detrás de un matorral de retama y lo observaba emocionado y atento. La diabólica capacidad del muchacho para esconderse lo obligaría a buscarlo hasta la noche. Decidió darse por vencido y lo gritó en voz alta. Francesco saldría de cualquier parte y pretendería el pago inmediato de la prenda, que consistía en el relato, debidamente adornado, de una de sus investigaciones. El comisario había observado que las que trataban de muertes, heridos y disparos eran las que más agradaban al pequeño. Cuando iba a darse por vencido, le vino a la cabeza un pensamiento. ¿Y si el pequeño se había escondido dentro de la casucha derrumbada, a pesar de las severas órdenes de Taniné y Nicolò de que nunca entrara solo? Echó a correr y llegó jadeando delante de la casucha, cuya puertecita descoyuntada estaba entornada. El comisario la abrió de un puntapié, dio un salto hacia atrás y con la mano derecha en el bolsillo y apuntando amenazador con el índice dijo, con una voz baja y ronca, terriblemente disuasoria, la voz que hacía relinchar de alegría a Francesco: «Soy el comisario Montalbano. Voy a contar hasta 3. Si no sales, disparo. 1». Una sombra se movió en el interior de la casucha y, ante los ojos abiertos como platos del comisario, apareció un hombre con las manos en alto. «No dispares, Poli». «¿Vas armado?».
preguntó Montalbano, dominando la sorpresa. Sí, repuso el hombre, haciendo el ademán de bajar la mano para coger el arma que tenía en el bolsillo derecho de la chaqueta. El comisario observó que estaba peligrosamente abultada. «No te muevas o te dejo tieso», le intimidó Montalbano, estirando el dedo índice. El hombre volvió a levantar el brazo. Tenía ojos de perro rabioso, un aire desesperado dispuesto a todo, la barba larga y el traje sucio y ajado. Un hombre peligroso, seguro, pero ¿quién demonios era? «Camina hacia aquella casa». El hombre empezó a caminar con Montalbano detrás de él. Cuando llegó al descampado donde había aparcado el coche, el comisario vio aparecer por la parte trasera del automóvil a Francesco, que contempló la escena muy excitado. «¡Mamá! ¡Mamá!», llamó. Taniné, que se asomó a la puerta asustada al oír la voz sobreexcitada del hijo, con una sola mirada entendió al comisario. Entró en la casa y salió enseguida apuntando al desconocido con una escopeta de caza. Era una de 2 cañones que había pertenecido al padre de Nicolò y que el periodista tenía colgada y descargada junto a la entrada. Nicolò nunca había matado conscientemente a un ser vivo. Su mujer decía que no se cuidaba la gripe por no matar a los microbios. El comisario, sudando, abrió el coche y sacó de la guantera la pistola y las esposas. Respiró profundamente y contempló la escena. El hombre permanecía inmóvil bajo la firme puntería de Taniné, que, morena y hermosa, los cabellos al viento, parecía la heroína de una película del oeste.